Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que tenemos a nuestra invitada Eva, que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en la Escuela Sabática. Gracias por la invitación y muchas gracias nuevamente a todos los que nos están mirando y escuchando por medio de este video. Y quiero recordarles que durante este trimestre hemos estado estudiando un tema muy importante que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana hemos estado estudiando este tema que también es muy importante, el cual se titula Orden y Organización. Es un tema muy interesante que hemos estado estudiando, ¿cierto? Sí, muy interesante. Ahora quiero invitarlos a todos a que vayamos a nuestras Biblias y allí analicemos el texto que hemos venido recordando durante toda la semana, el cual está en 1 Corintios, capítulo 1, en el verso número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estoy seguro que usted está aprendiendo ese texto y ahora queremos invitarle a que usted se una con nosotros en oración. Aquí vamos a arrodillarnos. Muy bien, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar una vez más para poder analizar su palabra. Queremos pedir que a través de la escuela sabática podamos comprender su voluntad, que su buen espíritu pueda hablarnos, sus buenos ángeles puedan ayudarnos en todo aquello que necesitamos y que juntos podamos ser edificados según la voluntad de Cristo. Quede con nosotros y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección y para el día de hoy tenemos un apartado muy importante. Quiero que me acompañen a la siguiente pregunta. Es reprobando pecados populares. Y nuestra pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué objeto en el arca celestial simboliza el ministerio organizado de reprensión divina y cómo se aplica eso a nosotros hoy en día? Bueno, nosotros sabemos que este objeto que se encuentra en el arca celestial es la vara de Aarón, que representa la reprensión, la disciplina, ¿verdad? Y se aplica a nosotros hoy en día porque nosotros como iglesia que está organizada también debe haber disciplina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo marche en orden como Dios lo ha establecido. Ahora, había algo muy importante. Cuando esta vara fue preservada en el arca, tenía un motivo específico. El motivo específico allí era para que cesaran las murmuraciones contra Aarón, contra Moisés, y Dios iba a definir, y dijo que la iba a guardar en el arca para que sirviera como testimonio por aquellos que habían estado murmurando. Muy bien. Entonces, este objeto que está puesto allí, se tenía que sacar cada cierto tiempo y mostrárselo al pueblo para que nunca olvidaran qué es lo que Dios había designado, ¿cierto? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, quiero que nos acompañen, vamos a la palabra de Dios y quiero que vayamos allá al libro de Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 3 y verso 4. Ahí vamos a leer de la siguiente manera. Tras el segundo velo estaba la parte llamada Lugar Santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto es, la palabra de Dios nos dice que esto estaba allí, se encontraba en ese lugar. Muy bien, pero no es todo eso, hay más todavía. Vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñenos a leer el siguiente verso que está en el capítulo 8, verso 1 y verso número 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Esto es, en el cielo tenemos lo real. Tenemos el maná, tenemos también los 10 mandamientos y también tenemos la vara que reverdeció. Esto significa que siempre está ahí permanentemente para recordarnos que no debemos de actuar como
actuaron en el tiempo que esta vara reverdeció, ¿cierto? Así es. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Quiero que nos acompañen para que vayamos a leer en la pluma inspirada lo que allí nos explica un poco más en detalle. Vamos a leer en este libro que se llama Patriarcas y Profetas, página 428, y vamos a ver cómo nos dice. Los hebreos no querían someterse a la dirección y a las restricciones del Señor. Estas los dejaban inquietos y no querían recibir reprensiones. Tal era el secreto de las murmuraciones de ellos contra Moisés. Si se les hubiera dejado hacer su voluntad, habría habido menos quejas contra su jefe. A través de toda la historia de la iglesia, los siervos de Dios han tenido que arrostrar el mismo espíritu. Entonces, cuando no quiere ser reprendido, ¿qué pasa? Pues hay quejas, murmuraciones. Constantemente están quejándose, pero no se quejan directamente con Dios, se quejan ¿con quién? Contra Moisés, contra el líder. Contra el líder. Y esto ha ocurrido vez tras vez en la iglesia. Muy bien. Esto ha ocurrido cuando hay una situación, en lugar de ir a Dios en oración, van contra el líder. Muy bien. Pero vamos a ver qué más tenemos sobre esto. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Vamos allá y leemos allí lo siguiente. ¿Qué clase de ministerio se necesita para preparar al pueblo de Dios a encontrarse con el Señor en paz? Pues el ministerio que se necesita en el pueblo para preparar al pueblo de Dios es un ministerio que esté organizado, un ministerio que llame al pecado por su nombre, pecado, que reprenda, que discipline, ¿verdad? Y que así pueda estar capacitado para presentar la palabra, presentar el evangelio a este mundo que perece. Muy bien, así que vamos a entender entonces. Recordemos que así como Dios tenía un sacerdocio en el antiguo Israel, Dios tiene un ministerio para este tiempo también. Y hay una clase de ministerio que es muy importante. Vamos a leer esto en la palabra de Dios. Acompáñenos a leer en la Biblia, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 5. Mire cómo dice allí. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sereno en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelio, cumple tu ministerio. Así que tenemos que en la palabra de Dios, Pablo a Timoteo le encarga que cumpla su ministerio, que haga la parte que él tiene que hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice allí? Reprende, exhorta, redarguye, ¿no? Tiene que hacer la parte que él tiene que hacer. Esta es la clase de ministerio que tiene que haber para que el pueblo esté preparado. Porque si tenemos un ministerio que no hace nada, no dice nada, entonces el pueblo no estará preparado. De hecho, como podemos ver allí donde dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Hay personas que no aceptan la verdad de la palabra de Dios tal cual es. Siempre hay comezón de querer escuchar fábulas, cosas emocionantes, cosas que apelen a los sentidos y no a la razón, ¿verdad? Por eso es que muchos van tras ellos, pero ¿cómo debemos aceptar la palabra tal cual es, verdad? No con emoción, sino utilizando lo que es la razón para poder discernir lo que es la verdad y el error. Muy bien, siempre habrá personas que desean saber cosas nuevas y que quieren saber cosas nuevas, pero la Biblia nos dice que se redarguye a las personas en la palabra de Dios. Muy bien, y cuando tenemos esto claro, entonces nosotros sabemos que el ministerio está yendo por buen camino. Pero cuando no, sabemos que el ministerio no está yendo por buen camino. Pero hay más en la palabra de Dios.
quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo, que está en la palabra de Dios, en el libro de Tito, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 11 hasta el verso 15. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Aquí lo tenemos muy claro. La palabra de Dios dice que debe de hacerse este trabajo. Muy bien. Entonces, esta es la clase de ministerio que se necesita para que el cuerpo de Cristo camine. Muy bien, ¿estamos claros? Pero sí, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a profundizar en la pluma inspirada para entender lo que estos textos nos quieren hablar. Vamos a leer en este material que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 396, el cual nos dice así: no consideramos que nuestros privilegios sean menores que aquellos que corrieron los hebreos, sino mayores. Seremos tentados a manifestar celos y a murmurar, y habrá rebelión abierta, según se registra acerca del antiguo Israel. Habrá siempre un espíritu tendiente a levantarse contra la reprensión de pecados y males. Pero, ¿deberá callarse la voz de reprensión por causa de esto? En tal caso, no estaremos en mejor condición que las diversas denominaciones del país que temen mencionar los errores y pecados predominantes en el pueblo. Esto es, ¿porque vaya a haber oposición, tenemos que callarnos? No. No tenemos que callarnos. ¿Por qué razón? Porque quedaríamos como todos los demás. Y es algo que Dios no desea que pase entre su pueblo. Muy bien. La palabra debe presentarse tal cual es, como está escrita. Recordemos que también el Señor Jesús encontró oposición. Mismo los judíos querían matarle, y de hecho el pueblo judío crucificó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le reprendían, porque Jesús hablaba con autoridad y reprendía sus faltas de ellos. Muy bien, así es, pero aún hay más. Vamos a ver que Dios nos habla a través de la pluma inspirada y aún tenemos algo más que aprender. Vayamos allá a leer este párrafo que tenemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 396. Mire cómo nos dice: aquellos a quienes Dios apartó como ministros de la justicia tienen solemnes responsabilidades en lo que se refiere a reprender los pecados del pueblo. Entonces, si los que fueron llamados al ministerio guardan silencio, son responsables delante de Dios. Muy bien, pero Dios los llamó para que reprendan el mal. Así que entonces también tienen que responderle a Dios si no lo hacen. Muy bien, y es una lección que tenemos siempre constantemente que estar aprendiendo. Pero cuando el ministro nos reprende del mal, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la reprensión con humildad. Y no rebelarnos como hemos estudiado en la lección, ¿cierto? Como sucedió con Coré y estos hombres, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene un orden que seguir. Muy bien, pero por hoy nuestra lección ha concluido y vamos a tener una oración aquí para cerrar nuestra lección. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre eterno, que moras en los alturas de los cielos, estamos agradecidos por su palabra, gracias por su amor, por su gran misericordia. Le rogamos que nos ayude a ser disciplinados, organizados, y que tu pueblo aquí en la tierra sea de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, que haya unidad en todos para que seamos un cuerpo unidos en Cristo Jesús. Rogamos que esto que hemos estudiado sea de bendición para cada uno de los que nos han escuchado, nos han mirado en estos videos, y que sus corazones puedan ser cada día enternecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros y por estar con nosotros en esta lección.
Muy bien. Muchas gracias, Eva, que nos has acompañado y nos has compartido durante esta semana. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de cooperar un poco en este trabajo de evangelización en el cual esperamos pueda llegar a muchos hogares y muchas personas puedan ser transformadas por el poder de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu. Muy bien, así que les esperamos en la siguiente ocasión y esperamos que más adelante también nos puedan acompañar. Pero no se olvide que vamos a continuar estudiando, así que lo esperamos en la siguiente ocasión. Por hoy, que Dios le bendiga.